Adelante, Marcelino. Infinito Padre Universal, Divino Hijo, Divino Espíritu Infinito, seres celestes que nos asisten, le damos gracias nuevamente por crearnos y por hacer posible que vivamos todo lo que vivamos, Señor, y lo que vamos a vivir, Padre amado, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Ponemos en sus manos todas las circunstancias de nuestra vida para que siempre produzcan fruto del Espíritu, aun cuando hayan dificultades, Señor. Ponemos en sus manos los problemas de salud de todos los seres del universo, de este planeta, y por supuesto familiares nuestros, y de manera muy especial la situación de su hijo Marco y de su hija Lucy, para que cada vez haya un mayor grado de cooperación y se reciba ese restablecimiento pleno de la salud por añadidura. Señor, gracias por esa sanación que le da a Marco y que le da a Lucy y que le da a todos y cada uno de los que tienen problemas o hemos tenido o podemos tener problemas de salud. Gracias por este día y que podamos absorber el máximo e irradiar el máximo de los frutos de su espíritu. Y todo esto lo colocamos en sus manos, en el nombre de Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. Amén. Gracias, Marcelino. A ti. Bueno, la idea es volver a retomar nuevamente entonces los sábados nuestro programa, con el favor de Dios que podamos seguir adelante. No sé si alguien tiene preguntas, alguna cosa de esta semana que les haya surgido, y si no, pues yo traigo el documento que compartimos esta semana en los grupos de estudio. Y pues... Amandita. Señor. Mira qué bonito. Los artesanos celestiales. Entre las colonias de cortesía de los distintos mundos sede central, divisionales y universales, se puede encontrar la singular orden de personalidades compuestas, denominada los artesanos celestiales. Estos seres son los artistas y artesanos expertos del nivel morontial y de los reinos espirituales más bajos. Son los espíritus y semiespíritus que se ocupan del embellecimiento morontial y del hermoseamiento espiritual. Estos artesanos están distribuidos en todo el gran universo, en los mundos sede central de los superuniversos, los universos locales, las constelaciones y los sistemas, así como también en todas las esferas establecidas en luz y vida. Pero su ámbito principal de actividad está en las constelaciones y especialmente en los 770 mundos que rodean a cada esfera sede central. Marcelino, ¿estos artesanos celestiales solamente trabajan en las esferas arquitectónicas y ya solamente en los mundos de luz y vida? Sí, claro. Ellos trabajan en las esferas arquitectónicas, como se dice, en todos los lugares, los mundos morontiales, qué sé yo, en todas estas o en muchas actividades pues que les competen, ¿no? Pero probablemente los artesanos también en un momento dado tienen la posibilidad de viajar a los planetas evolutivos porque, y conectarse en cierta medida con algunas actividades, porque dicen los reveladores que generalmente cuando hay seres humanos con potenciales para salir adelante en un planeta como el nuestro, ellos influyen, o esos seres humanos son influidos por estos artesanos celestiales. En especial lo comentan con los músicos celestiales, que son uno de las agrupaciones de los artesanos. Entonces, tienen bastantes actividades en estos mundos arquitecturales, pero en mi opinión, también tienen oportunidades de influir en las mentes de algunos seres humanos en los planetas evolutivos para inspirar
estas actividades que ellos realizan y que posteriormente en un futuro también podrán realizar un ser humano que esté ahora en este tipo de mundo. En este documento, Marcelino, los reveladores nos dicen que pese a que el proyecto de Adán y Eva no se culminó, aún así nos dejaron como cierta herencia de esa parte artística, especialmente de la música, ya que esto fue como una herencia genética de Adán y Eva, de los hijos materiales. Sí, sí, no olvidemos que Adán y Eva mejoraron una enorme cantidad de cosas y además de eso mejoraron todo lo que son las técnicas de construcción y todo eso. Ellos no pudieron dar mucho de lo que la generación podía, vamos a decir, recibir, pero la descendencia de Adán y Eva, con esa herencia, no olvidemos que llegó a niveles de construir este tipo de pirámides que ahora tenemos y que todavía no se sabe la técnica. Entonces son avances importantes. Y así como pasa con eso, con el hecho de las artes de construcción, pasa con todo lo demás. Entonces dicen los reveladores que una de las principales influencias de Adán y Eva es precisamente el humor, la música, y incluso en algo que la mentalidad creyente del planeta, hindúes, budistas, judíos, maometanos, cristianos, tiene cierto grado de rechazo, que es la parte de la sexualidad. Los reveladores dicen que se enalteció la sexualidad, porque lejos de aquellos pensamientos que de alguna manera están en algunas tendencias espirituales, como que es un pecado el hecho de la experiencia sexual, pues dicen los reveladores que se enalteció, porque antes no había ningún tipo de motivación en cuanto a la belleza a nivel de la relación íntima, y que con Adán y Eva se apreció la belleza y aumentó esa posibilidad de mejorar la familia con las relaciones íntimas, pero dicen también que lamentablemente hubo la herencia en este tipo de apreciación, pero no hubo la herencia en el autocontrol, y por eso hay estos desajustes de autocontrol. Gracias, Marcelino. Okay. Amanda. Aunque su trabajo puede ser casi incomprensible para la mente material, es necesario comprender que los mundos morontiales y espirituales no carecen de sus artes elevadas y culturas excelsas. Los artesanos celestiales no son creados como tales. Constituyen un cuerpo seleccionado e incorporado de seres compuestos de ciertas personalidades maestras oriundas del universo central y de sus discípulos voluntarios seleccionados de entre los mortales ascendentes y de numerosos otros grupos celestiales. El cuerpo de enseñanza original de estos artesanos fue en cierto momento nombrado por el Espíritu Infinito en colaboración con los 7 espíritus rectores y consistió en 7,000 instructores de Abona, 1,000 para cada una de las 7 divisiones de artesanos. Con dicho núcleo inicial se ha desarrollado a través de las edades este brillante cuerpo de trabajadores habilidosos en los asuntos espirituales y morontiales. Bueno, Toda personalidad. espera, para preguntar. Marcelino, entonces nos dice el documento que fueron 7,000 seres del universo central de Abona que fueron seleccionados. O sea que a ellos se les dieron como las facultades, las dotes, o cómo sería, ¿cómo crees que pudo haber pasado eso? ¿Estás muteado, Marce? Gracias, hermano. Yo supongo que probablemente eso se refiera para Orbontón, nuestro superuniverso. Posible que para los otros pues tengan esa misma dote.
Y por supuesto, ellos eran como los instructores, eran como lo que llamamos acá la semilla, la semilla. Y entonces, una vez que ellos capacitaban, se iban formando hasta tener esta gran agrupación que probablemente hoy es numerosa, ¿no? Numerosa. Entonces, pero esa semilla venía como base del universo central. No olvidemos que el universo central abona es siempre el modelo, el modelo. Incluso se nos dice que para cada una de nuestras personalidades hay un modelo. O sea que vas a encontrar tú un modelo de hombre que de alguna manera se compagina con Wilson González. Entonces, eso es interesantísimo. O sea que no solamente vamos a encontrar el modelo de planeta, el modelo de sistema, de universo local, etcétera, sino el modelo de individuo. Siempre hay alguien que es un modelo en Abona, o algo, porque acuérdense que también en Abona hay cosas, hay cosas. Gracias, Marcelino. Hacia acá. Amandita. Toda personalidad morontial o entidad espiritual es elegible para ser admitida en el cuerpo de los artesanos celestiales. O sea, todo ser por debajo de la categoría de filiación divina inherente. Los hijos ascendentes de Dios que provienen de las esferas evolucionarias pueden, después de su llegada a los mundos morontiales, solicitar ser admitidos en el cuerpo de artesanos y si son suficientemente dotados, podrían elegir dicha carrera por un periodo más o menos largo. Pero nadie puede incorporarse con los artesanos celestiales por menos de 1 milenio, 1000 años de tiempo superuniversal. Harto tiempo. Poquito tiempo. Marcelino, ¿qué significa acá esto cuando dice que los hijos ascendentes de Dios que provienen de las esferas evolucionarias? Espera que se me perdió. Toda personalidad morontial o entidad espiritual es elegible para ser emitida en el cuerpo de los artesanos celestiales. O sea, todo ser por debajo de la categoría de filiación divina inherente. ¿Qué significa eso? Marcelino. Ok, ok. Todo ser por debajo de la categoría de la filiación divina inherente. No olvidemos que hay seres que son creados en forma directa, directa. Y entonces ellos tienen una filiación divina inherente, inherente. Y entonces, en ese sentido, nosotros no somos creados en forma directa, somos creados en forma indirecta, es decir, por una técnica evolutiva. Y esa filiación divina depende de la fe. Claro, la fe se nos da, pero en un momento dado el ser puede decidir desafiliarse, identificarse con el ego y llegar a los extremos de perder la fe. Entonces, eso es lo que quiere decir que no es inherente esa filiación divina nuestra, sino que tiene que depender de la cooperación constante con la voluntad del Padre. Gracias, Marcelino. Amandita, de acá de todos. Todos los artesanos celestiales están registrados en la sede central del superuniverso, pero son dirigidos por supervisores morontiales en las capitales de los universos locales. Son comisionados en las siguientes 7 divisiones principales de actividad por el Cuerpo Central de Supervisores Morontiales que actúan en el mundo sede central de cada universo local. Primero, músicos celestiales. Segundo, reproductores celestiales. Tercero, constructores divinos. Cuarto, registradores del pensamiento. Quinto, manipuladores de la energía. Sexto, diseñadores y embellecedores. Séptimo, trabajadores de la armonía. Los maestros originales de estos 7 grupos provinieron todos de los mundos perfectos de Abona. Y Abona contiene todos los modelos originales, los estudios de modelos originales para todas las fases y formas del arte espiritual. Aunque es tarea inmensa
emprender la transferencia de estas artes de Abona a los mundos del espacio, los artesanos celestiales han mejorado en su técnica y ejecución de edad en edad. Tal como en todas las demás fases de la carrera ascendente, aquellos que son más avanzados en toda línea de actuación deben constantemente impartir su conocimiento y pericia superiores a sus camaradas menos favorecidos. ¿Preguntas para Marcelino? ¿Nadie por ahí? Adelante. Comenzaréis por primera vez a obtener un vistazo de estas artes trasplantadas de Abona en los mundos de estancia y su belleza y vuestra apreciación de su belleza aumentarán y se volverán más brillantes hasta cuando lleguéis a las salas espirituales de Salvington y contempléis las obras maestras inspiradoras de los artistas excelsos de los reinos espirituales. Marcelino, entonces, estos seres le transmiten a todos los, digamos que ya planetas de luz y vida, esas enseñanzas, pero algo debe pasar acá para los planetas, los mundos materiales, porque todo lo que los planetas avanzan y la mayoría se ve, por ejemplo, la agricultura, el arte, bueno, muchas cosas que de alguna forma me imagino que pasan para nosotros, ¿no? Sí, sí, claro, lo que te dije, pero por supuesto, no olvidemos que nosotros tenemos, además de la ayuda del ángel guardián y además de la ayuda que por supuesto nos da y nos inspira la triple presencia divina, que es vital, porque acuérdense que están tres aspectos fundamentales allí que nos irradian, que es belleza, bondad y verdad, verdad, belleza y bondad. Y entonces ellos tienen esa base, pero también hay esas inspiraciones de estos seres que de alguna manera se irradian a nosotros. O sea, en un caso de que no pudieran habitar el planeta, porque, qué sé yo, deberían haber técnicas que, por cierto, en el caso de Urantia y los 36 mundos que están aislados, tienen esa dificultad producto del aislamiento y tienen dificultades, por ejemplo, para la reflectividad, para transmitir al planeta aspectos por la técnica de reflectividad. Sin embargo, estos seres irradian, no solamente ellos están tratando de ver cómo logran aumentar la capacitación o la capacidad de los seres que están directamente instruyendo, sino que irradian, bien que viajen o bien por otras técnicas, esas bendiciones hacia el planeta. Porque, es decir, cuando una persona, dicen los reveladores que cuando una persona tiene dotes de genio en X o en cierta cuestión, ellos hablan de tres aspectos fundamentales que influyen. Uno, la experiencia del ajustador del pensamiento, un ajustador muy experimentado. Dos, la herencia que tiene ese ser favorable, tanto mental como física. Y tres, cualidades inherentes. Y entonces estos tres aspectos son embellecidos, son aumentados, son impulsados por la triple presencia, por los ángeles y por supuesto por estos seres que siempre cooperan para irradiar y para que otros se beneficien de todo lo que ellos hacen. Gracias, Marcelina. Lita. Perdón, retira de ahí que ya. Todas estas actividades de los mundos morontiales y espirituales son reales. Para los seres espirituales, el mundo espiritual es una realidad. Para nosotros, el mundo material es lo más irreal. Las formas de espíritus más elevadas pasan libremente a través de la materia común. Los espíritus elevados no reaccionan a nada material, excepto a algunas de las energías básicas. Para los seres materiales, el mundo espiritual es más o menos irreal. Para los seres espirituales, el mundo material es casi totalmente irreal, siendo tan solo una sombra de la sustancia de las realidades espirituales. Marcelino, ahorita como todo el mundo está en las nuevas tendencias y bueno, todo lo que está pasando en el planeta, que la frecuencia de Schumann y todo lo que está sucediendo,
dicen que nosotros estamos viviendo como en una matriz, que o sea, es algo irreal. Aquí en el documento nos dicen que los espíritus, ellos no tampoco ven la materia, o sea, ellos cómo nos ven a nosotros, solamente verán nuestra energía, cómo nos verán, si para ellos es irreal este mundo material, así como nosotros no los vemos a ellos porque ellos son espíritu. ¿Cómo será eso? Hay algunos seres celestiales que tienen doble capacidad, es decir, ven lo espiritual y ven lo material. Por ejemplo, los serafines, los sanobines, querubines, perdón, sí, sanobines, querubines, serafines, seres intermedios, etc. Entonces, y por ejemplo, los servitales de Abona y algunos pocos seres que pueden ver las dos cosas por el servicio que tienen. Pero la mayoría de los seres celestiales, como por ejemplo un arcángel, no puede ver la realidad material porque es demasiado densa, y además de ser demasiado densa, ellos tienen una naturaleza totalmente elevada en el sentido de que existen niveles muy superiores a la realidad material, por ejemplo, de nuestro cuerpo, con la realidad de ellos. Entonces, dicen los reveladores que existen unos seres llamados transformadores de la energía, transformadores físicos, que hacen posible a través de una técnica que ellos manejan, colocar en la mente del arcángel una contraparte de su naturaleza. O sea, hay algo completamente opuesto o una parte contraria a lo que es la realidad del arcángel. Y eso se le lleva a la mente y se le proyecta a la mente el arcángel, y a través de esa técnica logra visualizar la realidad material. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Igual más o menos a lo que pudiera pasar con nosotros cuando vamos y no podemos ver algunas realidades morontiales más avanzadas, y mucho menos las espirituales. Entonces, esas son técnicas utilizadas, y esas técnicas fueron las que usaron para poder que de alguna manera el cuerpo morontial de Jesús fuera visualizado por casi 1000 personas durante los 40 días que estuvo, durante las 19 apariciones que se lograron realizar. Gracias, Marcelino. Están muy callados estos muchachos. Dice Sí, muy José Niño. calladito. Dice José Niño. Fernando nos comentaba algo, hermanito, que no te entendí mucho, Fernando, por el chat. Me comentaba que lo vi días pasados, me gustó, lo guardé, voy a investigar, tengo idea, pero no estoy seguro. No sé a qué te refieres, Fernando. Lucy te puede comentar. ¿A que no se puede comentar? No, sí, le pregunté a Fernando, yo en Ah, privado, que me gustaba el fondo, el fondo virtual que tiene, que si tenía algún significado. Y esa es él puso la ah, respuesta para todos. ok. Dice José Niño que las ondas electromagnéticas de radio no se pueden ver, pero son reales. Eso, el mismo aire no lo capta, pero ahí está. Listo. Bueno, entonces continuemos con la bandita. Yo no puedo, con visión exclusivamente espiritual, percibir el edificio en el cual esta narrativa está siendo traducida y registrada. Un consejero divino desde Ubersa, que al azar se encuentra a mi lado, percibe aún menos de estas creaciones puramente materiales. Discernimos de qué manera se os presentan estas estructuras materiales visualizando una contraparte espiritual presentada a nuestra mente por uno de los transformadores de la energía aquí presentes. Este edificio material no es exactamente real para mí, un ser espiritual, pero es muy real y muy útil para los mortales materiales. Cada vez que salen estos seres a algún planeta tienen que armar todo un combo grande, imagínate. Falta tiene un transformador de energía. ¿Te imaginas para un viaje cómo será? Así es. Bueno, y ve usted que yo pensaba que esto no lo decía allí,
y lo dice. Y bueno, me alegra que haya podido coincidir porque me puedo equivocar, hermano. Y me complace mucho que el ajustador nos haga coincidir. Y todo es obra de ese ajustador. Uno está conectado para que no hayan distorsiones mayores. Y porque a veces hay distorsiones que uno comete, pero ve usted qué bendiciones de los documentos, que esas preguntas, yo no me acordaba dónde decía eso, inmediatamente lo decía. Qué interesante. Lucy. Sí, hablando de lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Respecto a las apariciones de Jesús, bueno, fueron, digamos, autorizadas para que se vieran durante esos 40 días. Mi pregunta es, entonces, ¿todavía Jesús puede estar aquí? Nada más que nosotros no lo vemos. Bueno, Aparece, bueno, sí, en el caso del Jesús morontial, pues no, ya dice que de alguna manera, pues ascendió al Padre, el Micael conectado en Jesús, y algunos piensan que este Jesús morontial o el Jesús humano o el hijo de José y de María que tuvo un alma, pues pudiera estar en el seno del Padre para que en un futuro se manifestara. Algunos seres celestiales piensan eso, de acuerdo a lo que dicen los reveladores, ¿no? Pero indiscutiblemente que ese espíritu de Jesús o esa realidad de Jesús se encuentra con esa técnica especializada de la envoltura en el espíritu de la verdad. No solamente se encuentra ese Jesús, hijo de José y de María, sino se encuentra ese espíritu de Micael con el potencial de ayudar a tantas personas a un progreso un poco más acelerado de lo que pudiera ser si el espíritu no estuviera derramado. bueno, gracias. Gracias a ti, Lucy. Gracias gracias por eso, por esas preguntas. Aprovechemos que tenemos hasta las 12. Así es que, hermanito, Fernando, sepa que tenemos hoy un compromiso, hermano, y por supuesto Octavio, ya los demás sabían, un compromiso con la cuestión de una reunión para la última traducción que se hizo del libro, y vamos a tener solo 1 hora. Así es que si tienes algo por allí pendiente, Fernando, con toda confianza. No, gracias por hacerme saber y bueno, por lo menos empiezo a calentar los motores, como dicen, empezar a familiarizarme. El tema está completamente nuevo, nunca lo había oído y bueno, aquí estoy oyendo, en verdad, está bien, gracias por permitirme participar. Gracias a ti por acompañarnos, Fernando. Seguimos entonces con mi querida Amanda. Existen. Existen ciertos tipos de seres que son capaces de discernir la realidad de las criaturas, tanto de los mundos espirituales como de los mundos materiales. A esta clase pertenecen las así llamadas cuartas criaturas de los servitales de Abona y las cuartas criaturas de los conciliadores. Los ángeles del tiempo y del espacio están dotados de la habilidad de discernir tanto a los seres espirituales como a los materiales, así como también pueden hacerlo los mortales ascendentes después de liberarse de la vida en la carne. Después de lograr los niveles espirituales más elevados, los seres ascendentes son capaces de reconocer las realidades materiales, morontiales y espirituales. Eso quiere decir, Marcelino, que tenemos más capacidades que los mismos seres espirituales que, digamos, de los arcángeles para arriba. Sí, o sea que ahí en cierta medida vamos a llevarle cierta ventaja, ¿no? O sea, ventaja porque venimos de esa naturaleza y esa naturaleza no se disipa, o sea, permanece, o sea, lo adquirido permanece. Lo que no podemos nosotros es adquirir esos niveles superiores. Pero yo, mire, yo no me dejo de admirar y no me dejo de sorprender. Por ejemplo, la página es 300 y pico, no recuerdo el pico, pero la opinión que da, por ejemplo, un mensajero poderoso, yo lo he comentado en otras oportunidades, y ese mensajero poderoso que llegó al cuerpo de la finalidad, después de haber pasado más de 1.000 millones de mundos, y además de eso, pues tuvo servicios excelsos que hizo posible que lo abrazara la Trinidad y que se transformara en un ser de alta elevación, incluso se desconecta del cuerpo de los finalistas del destino,
llega y dice, por ejemplo, porque existen unos seconafines, que son la voz, seconafines primarios, que son la voz del Hijo Creador. Y entonces, por ejemplo, un anciano de los días necesita una opinión del Hijo Creador, pero el Hijo Creador no está, porque está ocupado en su universo local. Y entonces él la necesita de inmediato. Y el seconafín primario se abre da la opinión y con toda seguridad coincide con lo que el Hijo Creador iba a opinar. El mensajero poderoso, este humano, llega y dice, yo no comprendo plenamente cómo se pueda producir ese fenómeno en el seconafín primario. Y se atreve a decir, este humano que vino del polvo, se atreve a decir, y dudo que los hijos creadores lo comprendan plenamente. Es interesantísimo. Y dudo que los hijos creadores lo comprendan plenamente. O sea, ese codeo allí con los hijos creadores es impresionante. Muy impresionante. Entonces, mire usted que vamos a llegar a niveles interesantísimos, ¿no? Marcelino, y este grupo que habla acá, que dice que son las cuartas, llamadas cuartas criaturas de los orbitales de Abona y las cuartas criaturas de los conciliadores, es una clasificación, ¿cierto? Sí, sí, pero ellos tienen que ver con una actividad muy especial para las personas que van llegando, los seres humanos que van llegando a Abona. Ellos tienen una misión muy especial y más o menos hacen las veces con las personas, con los nativos de Abona, hacen más o menos las veces de lo que hacen los serafines y los querubines con los nativos de los planetas, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces son seres muy especiales que de acuerdo a la producción, cada 4 salen uno de ellos que de alguna manera se catalogan así como ser vitales o como conciliadores. Gracias, Marcelino. Okay. Amandita. También se encuentra aquí conmigo un mensajero poderoso de Obersa, un ser ascendente fusionado con el ajustador, mortal en el pasado, que os percibe tal como vosotros sois y al mismo tiempo visualiza al mensajero solitario, a los superafines y a otros seres celestiales presentes. Jamás perderás, durante su larga ascensión, el poder de reconocer a los seres con los que te has asociado en existencias anteriores. Siempre, a medida que asciendas hacia adentro en la escala de la vida, mantendrás la habilidad de reconocer a tus semejantes de niveles previos y más bajos de experiencia y de fraternizar con ellos. Cada nuevo traslado o resurrección agregará otro grupo más de seres espirituales a tu gama de visión, sin quitarte en lo más mínimo la habilidad de reconocer a tus amigos y semejantes de estados anteriores. Siempre y cuando ellos quieran, ¿cierto? No sé, Marcelino. Dígame. Amandita pregunta, repite porfis. Pues habla de que podemos reconocer a amigos y semejantes de estados anteriores, pero supongo yo que siempre y cuando ellos deseen, o sea, si ellos no quieren que yo los vea, pues no los veré, o indistintamente los voy a ver. Sí, indistintamente, Amandita, pero sí es importante lo que tú dices. Es decir, todo depende del libre albedrío en el caso de todos los aspectos, especialmente de adquirir estos niveles. Pero es posible que haya alguna rebeldía y bueno, ¿cómo se obliga? No, o sea, si alguien quiere perderse, como por ejemplo una persona que no quiere hablar con uno acá y Que me quiere, tenga entre pues, ojos. ¿cómo obligarlo? ¿Cómo obligarlo? Pero si aparece, pues se va a ver, se va a ver. Eso que acaba de leer, hermanito, se compagina mucho, que acaba de leer de la visión con lo que dice el prólogo, el prólogo no, el documento número 1, en su parte final, ¿no? Que dicen, está hablando un consejero divino acá, hijo de la Trinidad, y dice, estoy plenamente consciente de que no dispongo de un idioma, eso es la página 32 del documento 1. Estoy plenamente consciente de que no dispongo de un idioma adecuado para explicar claramente a la mente mortal cómo vemos nosotros estos problemas del universo. Pero vosotros no debéis desalentaros. No todas estas cosas resultan completamente claras ni aún para las altas personalidades que pertenecen a mi grupo de seres del paraíso.
Recordad siempre que estas profundas verdades relacionadas con la deidad se esclarecerán cada vez más a medida que vuestra mente se espiritualice progresivamente durante las épocas sucesivas del largo ascenso mortal hacia el paraíso. Entonces es lo que más o menos comenta ahí, que el grupo de visión es cada vez más adicional hasta que lleguemos nosotros a casi 1.000 millones de mundos, porque no los completamos en el tercer circuito todavía, pero llevamos casi 1.000 millones de mundos cuando la visión nos permitirá ver al Padre Universal. No podemos ver al Padre Universal hasta que la visión máxima que sea posible en nosotros, en cuanto a este nivel de naturaleza finita, nos permita visualizar al Padre, en mi opinión, en su mínima expresión. Esa gloriosa personalidad, piensa Marcelino, cuando uno la visualice, debe ser en su mínima expresión, o sea, lo más atenuado posible. Porque imagínense usted el esplendor con el cual pudiera observarlo un hijo creador, ¿no? Ya en el caso nuestro sería en su mínima expresión. Eso quería compartir, hermano. Marcelino, ese mensajero poderoso, o sea, él ya hizo toda la carrera y ya fue abrazado allá por el cuerpo de la finalidad. O sea que hay mundos muy antiguos porque imagínate toda la carrera que tuvo que hacer ese mensajero poderoso para ya estar aquí trabajando en los 7 superuniversos, pues ya recorrió todo el camino y tiene ese privilegio de estar visitando los mundos, que me imagino que para nosotros también puede ser lo más grandioso poder volver a nuestro planeta de origen. Debe ser una dicha muy grande, ¿no? Sí, sí, además de eso, aun cuando no sea muy breve el regreso, no olvidemos que hay maquetas, hay grandes museos donde hay representaciones y información muy actualizada de lo que ocurre en el planeta. Probablemente se nos informe, aunque no estemos de regreso, se nos informe de cómo está el planeta, cómo están las circunstancias, de acuerdo a lo permitido. No olvidemos que cuando es abrazado por la Trinidad, sale del cuerpo de la finalidad. Un ser abrazado por la Trinidad, sea aquel elevado en autoridad, sea aquel sin nombre ni número, más allá del nombre o más allá del número, o sea mensajero poderoso, deja el cuerpo de la finalidad, porque había sido finalista, ahora ya no, porque alcanza niveles superiores. Pero el nivel va a ir creciendo, producto del servicio. No olvidemos que debemos ir a los 6 superuniversos restantes a servir para tener la experiencia séptuple de la Trinidad. Cada superuniverso tiene una naturaleza en vista de las 7 combinaciones máximas, y esas 7 naturalezas debe uno conocerlas, y por eso uno aumenta cada vez esos niveles de glorificación, de sabiduría y de brillantez. Un ser humano va a ser cada vez más brillante en todo lo que tiene que ver con su ascenso y su progreso. Marcelino, pregunta. Tengo pregunta. Dale, hermanito. Gracias. Cuando hablamos de todos estos ascensos, ¿no? Se me viene en mente, definimos que nosotros estamos en tercera dimensión, ¿cierto? Por lo tanto, o sea, de acuerdo a lo mismo Urantia, creo que estamos, o así entiendo yo siempre, he entendido de que estamos en el principio, en el primer escalón, ¿verdad? De una larga escalera, valga la redundancia. Entonces, a medida que uno va subiendo esta escalera, ¿qué tiene que ver o cómo va en conjugación las dimensiones? Sí, O sea, sí. ¿cómo quedamos en cuanto al concepto físico de lo que conocemos como dimensiones? Que hoy por hoy, pues la misma ciencia así lo registra, se da prueba pues de las diferentes, cómo se manifiestan las diferentes dimensiones y por ende cómo vamos ahí en cuanto a nuestras experiencias. No creo que vamos a quedar siempre en tercera dimensión. Creo que estos otros mundos mundiales, etcétera, deben ir cambiando dimensiones, pregunto. Sí, sí. No utilizan los reveladores la palabra dimensiones, o muy poco la usan, pero usan los niveles. Y entonces esos niveles son niveles que indiscutiblemente van a tener nuevos datos dimensionales
que no son conocidos en el planeta. Entonces, seguramente, ya por ejemplo, en mi opinión, hay una cuarta dimensión clara, que es el hecho de el alma nuestra, que no se puede medir de ninguna naturaleza por los métodos científicos. Y entonces esa alma, que es una realidad morontial, ya nosotros tenemos, y podríamos decir que es una cuarta dimensión, pero además de cuarta, hay niveles, hay distintos niveles, y esos niveles los vamos a seguir experimentando en los mundos de estancia. Entonces, en mi opinión, esas dimensiones se van multiplicando, y además de eso, los reveladores nos hablan de los sentidos. Aquí tenemos 5 sentidos, y allá vamos a tener más sentidos, incluso en algunas oportunidades, no recuerdo exactamente el lugar, pero vamos a tener 200 y pico de sentidos. Y entonces eso nos va a ayudar a capacitar muchísimo más. No olvidemos que las moradas son más de 1.000 millones de moradas, o sea, más de 1.000 millones de niveles. Y además de esos niveles, dentro de cada nivel deben haber subniveles. Entonces las dimensiones son múltiples. Entonces, por esa razón, pues vamos a tener todavía mucho que conocer estando en la realidad morontial. En la realidad morontial vamos a tener una cantidad de cosas que morontialmente todavía no hemos conocido y que vamos a conocer en casi 570 mundos que vamos de alguna manera a estar residenciados en la realidad morontial. Y vienen todos los niveles espirituales que de alguna manera tienen enorme cantidad de realidades que vamos a ir conociendo. De manera pues de que este mundo de las dimensiones que aquí conocemos como 3 se va a multiplicar, Fernando, de manera impresionante, pero para eso se van a multiplicar también en cierta medida los sentidos, o sea, las percepciones que vamos a tener en cada cuerpo, porque vamos a tener un cuerpo real que es materia, pero materia morontial, un cuerpo real que es materia, pero materia espiritual. Y ese cuerpo tiene niveles incluso diferentes. Entonces, ve usted lo interesantísimo de todo este proceso que nos toca vivir. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Amandita. Todo está posibilitado en la experiencia de los mortales ascendentes por la acción de los ajustadores del pensamiento residentes. A través de su retención de los duplicados de tus enteras experiencias vitales, estás asegurado de no perder jamás ningún atributo auténtico que hayas poseído alguna vez. Y estos ajustadores viajan contigo como parte de ti, en realidad, como tú. Pero prácticamente no tengo la esperanza de ser capaz de transmitir a la mente material la naturaleza de la tarea de los artesanos celestiales. Me veo en la necesidad de desviar constantemente el pensamiento y distorsionar el lenguaje en el esfuerzo de divulgar a la mente humana la realidad de estas transacciones morontiales y fenómenos casi espirituales. Vuestra comprensión es incapaz de aferrar y vuestro lenguaje es inadecuado para transmitir el significado, valor y relaciones de estas actividades semi-espirituales. Continúo con este esfuerzo de esclarecimiento de la mente humana sobre estas realidades con el convencimiento de la casi total imposibilidad de triunfar en esta tarea. Gracias, Amanda. Bueno, por hoy entonces concluimos acá. Siempre vamos hasta las 12 horas Colombia y 1 hora Venezuela, pero hoy por la reunión del tema de la nueva, el nuevo documento, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Marcelino, el libro, de la nueva... Sí, ¿Revisión? esa es la nueva revisión, la última La nueva revisión revisión. del libro Urantia. Exactamente. Entonces, por ese motivo vamos a entrar a reunión, porque todos los que firmamos debemos hacer otra carta, porque ya la fundación ya respondió lo que solicitamos, entonces eso es lo que nos van a comunicar. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, nos vemos el martes. Continuamos con la vida de Jesús a las 6 de la tarde y dentro de 8 días nos vemos nuevamente acá. Marcelino, despídete por favor de tus queridos alumnos. Bueno, nos alegra mucho y gracias, Wilson. Gracias por venir hoy sábado. Wilson tiene muchas actividades en los últimos tiempos, una cantidad de actividades,
pero hoy pues, decidió compartir con nosotros. Nuestro hermano Miguel se había disculpado, me mandó un mensaje por acá, disculpándose porque tuvo una noche nada fácil y por eso no compartió con nosotros hoy. Miguel de España. Fernando, nos alegra mucho tu presencia, por favor no se nos pierda que tenía 400 millones de años sin venir. Tú siempre tus opiniones y tus aportes son necesarios. Y gracias, Octavio, por compartir con nosotros nuevamente. Hoy no hubo preguntas, pero siempre está muy activo. Amanda, gracias por esa extraordinaria lectura. José, gracias, hermano, por estar siempre presente. Y Lucy, que las bendiciones se le multipliquen, Lucy, con una gran fuerza, seguir adelante y recordar siempre estos últimos días del maestro para que esa fuerza se le multiplique y sepa que él está abrazando a tu esposo Marco y te está abrazando a ti. Así que mucha fuerza, Lucy, adelante con la triple presencia y sus ángeles que están contigo y van a estar siempre. Gracias, hermano Wilson. Gracias. Entonces, Lucy, cierras, por favor. Nos vemos el martes. Y usted bendiga y saludos a tu esposo. Gracias a todos por la compañía. Amanda, gracias. Con mucho gusto. Ya nos vemos en la otra sala. Ok, hermano.